mensaje y llamamiento de oración. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Póngase de pie, hermano. Vamos a entonar un corito. Conozco a un Cristo de poder. ¿Cuántos lo conocen, hermano? Y si no lo conocen, no lo pueden conocer. Recuerden bendiga a todos mis hermanos reunidos en este lugar. Gloria al Señor. Conozco un nombre de poder. Creo que estamos contentos, ¿verdad? Agradecidos con nuestro Dios, porque el Señor, hermanos, cumple sus promesas. Él prometió que estaría donde 2 o 3 se congregaran en su nombre, y hoy, hermanos, sobrepasamos, ¿verdad?, ese número de manera. Por tanto, hermano, el Señor está con nosotros. Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas, ¿verdad?, jóvenes que nos acompañan, hermanos, y sobre todo, pues, ¿verdad, hermanos?, estén orando por la sociedad de varones, hermanos. Necesitamos mucho de sus oraciones, hermanos, ¿verdad? Queremos ver cambios, hermanos, en la sociedad de varones. Queremos que el Señor use, hermanos, a sus hijos, ¿verdad? Estos vasos que ha limpiado para su honra y su gloria, hermanos. Pero, hermanos, qué tan importante es, hermanos, cumplir con la palabra del Señor. Hermanos, a nosotros se nos ha dado, ¿verdad, hermanos, la autorización, hermanos, de llevar el evangelio al hombre, ¿verdad, hermanos? De predicar la palabra. Por tanto, hermanos, pues se necesita una preparación. Que el Señor ponga el sentir en nuestros corazones de todos, de buscar día con día más del Señor. Amén. Hermanos, en la escritura, ¿verdad?, que pusimos a consideración, hermanos, en el Salmo 127, leímos el verso número 1, que dice, hermanos, ahí, ¿verdad?, dice de esta manera: si Jehová, dice, no edificare la casa, en vano, dice, trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, dice, vela la guarda. He estado gozándome, hermanos, ¿verdad?, en el transcurso de este servicio, con las participaciones de mis hermanos. Creo que todos, ¿verdad?, muy acertados, hermanos. El título de esta confraternidad, hermanos, es Mi Hogar. ¿Cuántos aman su hogar, hermanos varones? Hermanos, levanta su mano el que ama su hogar. Mis hermanos, si les pregunto cuántos aman a su esposa, pues ya me lo contestaron, porque nuestro hogar, hermanos, que el Señor nos ha dado, debemos de amarlo, ¿verdad? Es una doble responsabilidad, como decía mi hermano. Hermanos, ¿verdad?, tenemos que velar por la varona que el Señor nos ha concedido. Y ahí, hermanos, entran nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Y el deber de nosotros, hermanos, pues es edificar esa casa, que esa casa vaya caminando como el Señor quiere. Y, hermanos, ¿verdad?, muchos de nosotros conocemos, ¿verdad, hermanos?, que lo que se necesita, hermanos, para poder hacer una buena casa, hermanos, fundar una casa, sobre todo, hermanos, el fundamento es lo más importante. Entonces, hermanos, ¿verdad?, los que conocen de materiales, hermanos, pues para hacer una casa escogen el mejor material, ¿verdad, hermanos?, para que pueda ser una casa sólida, fuerte. El hermano, ¿verdad?, leyó un ejemplo en su participación del hombre, hermanos, que fue insensato, no sabio, hermanos, no quiso, ¿verdad, hermanos, batallar, se le hizo fácil, edificó su casa en la arena. Pero la primera lucha, la primera prueba, hermanos, ¿verdad?, aquella casa, hermanos, se fue, hermanos, al suelo, se desplomó. Entonces, qué tan importante, hermanos, es, ¿verdad, hermanos?, construir una casa, hermanos, pero puesta, hermanos, en el Señor, que es la roca inconmovible de gloria. Hermanos, como ministros de Dios, hermanos, como varones de Dios, se nos ha dado, hermanos, responsabilidades. Se nos ha otorgado autoridad, ¿verdad, hermanos? Sobre todo, hermanos, para que nosotros sepamos cómo edificar nuestro hogar, cómo cuidar, hermanos, de nuestro hogar. Un verdadero varón, hermanos, cuida y sabe gobernar su hogar. Dios, hermanos, ha dado autoridad al hombre, ¿verdad?, sobre la mujer,
Cuando uno cumple con ese trabajo, hermanos, de esposo, la autoridad de Dios, hermanos, se refleja. Y la autoridad de Dios, hermanos, el hombre, el varón de Dios, sabe, hermanos, cómo usarla. El matrimonio, hermanos, ¿verdad? No se trata de competir el uno al otro, sino que es un equipo. Y un equipo, hermanos, en un equipo podemos ver, ¿verdad, hermanos? Hay un líder, el que va al frente, el que va, hermanos, cuidando, el que va velando, el que tiene la responsabilidad de que todo salga bien. Esa responsabilidad el Señor nos la ha dejado a nosotros como varones. Así de que, hermano, no es cualquier cosa, hermanos, que usted sea nombrado varón. Es una grande responsabilidad que ha caído sobre nosotros. Pero hay un enemigo, hermanos, que el Señor lo reprenda, que siempre, hermanos, está atacando, hermanos, y sabe una cosa, él va, hermanos, a atacar a la cabeza. Él quiere acabar porque sabe, hermanos, que destruyendo la cabeza, que es el marido del hogar, fácil, hermanos, ¿verdad? Termina con todo aquel hogar. Entonces, hermanos, la palabra del Señor a nosotros, ¿verdad? Nos enseña que debemos, hermanos, de usar esa autoridad que Dios nos ha dado, pero no quiere decir esto, hermanos, que vamos, ¿verdad, hermanos, a estar pisoteando a la compañera que el Señor nos da, sino todo lo contrario. Debemos de amarla, ¿verdad, hermanos? Como dice la palabra ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: mas vosotros, maridos, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de esa escritura cuando contrajo matrimonio, ¿verdad, hermanos? Una escritura que le leyeron, pero quizá digan, no, pero ya hace más de 20 años, ya no me acuerdo. Nunca se nos debe de olvidar, hermanos, esto. Dice la palabra en el verso 7: vosotros, maridos, dice, semejantemente habitar con ellas según ciencia. Según ciencia. La ciencia, hermanos, ¿verdad? Que trabaja a través de la sabiduría que Dios nos da, nos enseña cómo debemos de trabajar, cómo debemos, hermanos, de vivir, de llevar, hermanos, las riendas en el hogar. Entonces dice ahí, hermanos, dice, dando, dice, honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas, dice, juntamente de la gracia de la vida. Y ¿sabe qué, hermano? Mire qué precioso, dice, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Así de que, hermano, mire qué tan importante es cumplir con la palabra del Señor. Si nosotros cumplimos, hermano, con la autoridad que el Señor, tiene una grande bendición, hermano. Cuando usted esté necesitado, su oración va a ser contestada. Cuando usted quiera algo de parte de Dios, hermano, cuando uno hace la voluntad de Dios, el Señor, pídeme que yo te daré. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, cuando estamos nosotros faltando a lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, ¿con qué libertad va usted a pedirle al Señor? ¿Con qué cara, hermano, verdad, usted podría decirle al Señor: Señor, mira, necesito que me ayudes porque necesito esto? Pues yo creo, hermanos, que no, verdad, iba a ser escuchada nuestra oración. Vemos, hermanos, ejemplos maravillosos en la palabra, hermanos, y podíamos nombrar muchos, pero uno se me viene a la mente rápidamente. Hermanos, cuando el profeta Isaías recibió, ¿verdad?, la voz del Señor y le dijo: ve a Shesías y dile que prepare su casa, que la disponga, porque va a morir y no va a vivir. ¿Se acuerda, hermano, cómo el profeta, verdad, cumplió con el trabajo que el Señor le había mandado? Llegó, hermanos, al frente del rey y le dice: dispón tu casa, porque vas a morir. ¿Qué hizo aquel hombre, hermanos? El profeta cumplió su trabajo, hermanos, se dio la vuelta. Y, hermano, dice la escritura que aquel rey, hermano, dice, dobló sus rodillas, rasgó, hermano, su ropa, dice que se puso en oración. ¿Y sabe qué fue la primera palabra, hermano, que salieron de sus labios? Dice: he andado, dice, conforme a tus mandamientos. Y por eso, hermano, el Señor escuchó la oración de él. Y todavía dice que no salía el profeta, hermanos, Isaías del patio, hermanos, y le habla otra vez el Señor y le dice: regrésate. Y ve y dile a Ezechías que le concedo 15 años más de vida. Habrá poder, hermano, ¿verdad?, cuando uno cumple con las palabras del Señor. Pero, hermanos, acuérdense, hermano, miren, estaba leyendo estas cédulas, hermano, son 17 peticiones aquí. Y 7 de ellas, hermano, están pidiendo la oración por el hogar, por la familia. Entonces será importante, hermano, nosotros ser guardas, hermanos, o cuidar de nuestro hogar. Sí, es muy importante y es una grande responsabilidad sobre nosotros. Acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de tirar a la cabeza y quiere acabarlo, quiere destruirlo. Porque sabe, hermanos, que si el hogar ya no tiene la cabeza, hermanos, que esté velando por ahí, entra fácilmente, hermanos, y domina. Entonces Dios, hermanos, nos ha dado esa autoridad para ejercerla en el momento que se necesita.
Parece, ¿verdad?, que a veces a lo mejor, hermanos, pues la compañera no toma tan en serio, hermanos, esto, o no le da, hermanos, quizás el grande valor que es, hermanos, tener su compañero, el cabeza, el que está, hermanos, al frente del hogar. Porque cuando hay un problema, ¿verdad?, que no dice la hermana, no, a lo contrario, le dice, pues ahí tú. Ahí sí lo reconocen. Gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces, ellas, hermanos, forman parte, hermanos, ellas han entendido, hermanos, que tienen un respaldo que Dios le ha dado. El hombre, hermanos, ¿verdad? De la misma manera no vamos, hermanos, a decir que no necesitamos a la compañera. Si no la necesitáramos, el Señor nunca nos la hubiera dado. Dios, ¿verdad, hermanos? Le mostró a Adán y le dijo, hermanos, ¿verdad? Lo hizo caer en sueño, abrió su costado, de su costado toma una costilla y luego se la presenta al Señor y le dice, esta será llamada varona, dice, porque del varón ha sido tomado. Es, hermanos, nuestro complemento. Nosotros, hermanos, sin la ayuda, sin el apoyo de nuestra compañera, estamos incompletos. ¿No dice por ahí un dicho, hermano, muy conocido, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Entonces, ¿qué tan importante es cuidar la responsabilidad que el Señor nos ha dado como varones? Mire, hermano, le voy a invitar a una escritura en el Antiguo Testamento, el último libro, hermanos, del Pentateuco, Deuteronomios. Hace poco, hermanos, de edad, tomé esa escritura allá en Phoenix y le dije a mis hermanos, me gusta mucho esa escritura, porque aquí, hermano, el Señor nos ha dado autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y qué tan importante es, hermanos, saber aprovechar, hermanos, la autoridad que el Señor nos ha dado? Porque Él nos ha puesto como cabeza. Nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar. Y sabe una cosa, ¿cuántos saben la definición de la cabeza? ¿Qué hace la cabeza? La cabeza piensa, siempre está al frente, ¿verdad, hermanos? Ella sabe dirigir, sabe tomar decisiones, sabe cómo actuar. Toda esa facultad se la ha dado el Señor a usted, hermano, porque usted, hermano, es cabeza y no cola, como dice la palabra ahí en el verso 13, capítulo 28 del libro de Deuteronomios. Hermanos, y el trabajo, ¿verdad?, que se nos ha encomendado, hermanos, es invitar a la oración también, hermanos. Y hermanos, en esta oración pues vamos a invitar a nuestras hermanas, ¿verdad? Ahorita miramos, ¿verdad, hermanos? Nuestros hermanos, ¿verdad? Estuvimos orando por la sociedad de varones, pero hermanos, cuando sea el momento de la oración vamos a invitar a todos, hermanos, en general, porque todos necesitamos, hermanos, las oraciones. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en el verso 13, Deuteronomio 28, verso 13, dice, y te pondrá, dice Jehová. ¿Por qué dice, hermano? Por cabeza, dice, y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Los mandamientos de Dios que Dios le dio, hermanos, para el pueblo de Israel, a nosotros nos dio mandamientos, y en uno de ellos lo acabamos de leer. Mas vosotros, varones, dice, juntamente habitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer, dice, como vaso más frágil, porque son herederas juntamente de nosotros, para que vuestras oraciones, dice, no sean, hermanos, impedidas. Entonces, hermano, dimos el definido, ¿verdad?, de la cabeza. Dios nos ha dado autoridad. El varón de Dios, hermanos, sabe cómo actuar en el momento que se necesita, en el momento adecuado. Esa es la autoridad que el Señor le ha dado al varón de Dios. Pero nosotros no vamos a aprovecharnos de esa autoridad, sino según ciencia, hermano, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios, nosotros debemos de dejarnos guiar por el Señor. Cuando uno cumple con esos mandamientos, nuestras oraciones, hermanos, no son impedidas, son escuchadas. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? De sentir. Pero veros, habla la palabra del Señor ahí, hermanos. Dice, te pondrá Jehová, dice, por cabeza y no por cola. ¿Qué hace la cola, hermanos? Está hasta atrás, está siendo siempre arrastrada, no puede tomar decisiones propias. Y sabe una cosa, hermano, la cola viene representando al enemigo, el mundo, que quiere robarnos, hermanos, las bendiciones que el Señor nos ha dado, la autoridad que Dios nos ha dado como cabeza. El enemigo siempre va a tratar de robarnos. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, una anécdota. Un hombre, hermanos, que tenía, ¿verdad?, un rancho, hermanos, por allá lejos, cerca de las montañas. Y cuenta, hermanos, la anécdota, hermanos, que este hombre, pongan atención, ¿verdad, hermanos? Si no es el enemigo el que quiere robar.
la bendición del Señor o la autoridad que el Señor nos ha otorgado. Este hombre, hermanos, dice, hermanos, que andando de cacería, hermanos, vio, ¿verdad, hermanos, que le dispararon, hermanos, a una águila? Y aquella águila, hermanos, herida, alcanzó a llegar, hermanos, hasta donde tenía, hermanos, su nido. Y las águilas hacen sus nidos, hermanos, en los cerros más altos. Este hombre miró, hermanos, lo que había sucedido, hermanos, y decidió ir a buscar a aquella águila. Porque él sabía que podía tener cría, que tenía huevos o tenía, hermanos, quizás animales pequeños, águilas. Y dice que llegó, hermanos, ¿verdad? Batalló hasta llegó a la cumbre más alta, hermanos, y ahí estaba el águila muerta a un lado del nido. Pero el águila, hermanos, tenía un huevo. Y aquel hombre dice que lo tomó, hermanos, y se lo puso aquí en su pecho, porque aquel huevo estaba calientito. Y aquel ranchero, hermano, llegó a su propiedad, a su rancho, y por ahí tenía, hermano, ¿verdad?, algunas gallinas echadas, con huevos también. Entonces este hombre lo que hizo, hermanos, vino, hermanos, y metió el huevo de un águila, hermanos, en medio de la gallina. Y la madre gallina, hermanos, como toda madre, ¿verdad? ¿Qué madre no cuida a sus hijos, hermanos? Ella, hermanos, lo hizo propio ese huevo, dice que lo arrimó, hermanos, y lo metió a lo calientito. Por razón, ¿verdad? El Señor le dice al pueblo de Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Dice, ¿cuántas veces quise juntar? Dice, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas. La gallina, hermano, ¿verdad? Dice que rápido, hermanos, acomodó el huevo. Pero llegó, hermanos, el momento en el cual aquellos huevos, hermanos, tenían que reventar. Y mire, hermanos, lo que sucedió a este ranchero, hermanos. Este hombre, hermanos, empezó a mirar y, hermanos, su atención la puso porque había un huevo que no era una gallina. Y él tuvo el cuidado, hermanos, ¿verdad? Y vemos como la madre gallina, hermanos, ¿verdad? Salieron los pollitos y aquel aguilucho entre los pollos. Y dice, hermanos, que la madre gallina, pues, hermanos, busca su comida, hermanos, en la tierra, en el lodo. Mete su pico, hermanos, se anda escarbando. Y así le enseñaba al águila, pero el águila, hermanos, no sentía que él había nacido para eso. Pero había un hombre, hermanos, que tenía el cuidado. Y cada cierto tiempo venía, hermano, y le cortaba las alas. Porque sus alas le empezaban a crecer. Muchas de las veces, como varones de Dios, hermanos, nosotros queremos crecer. Queremos crecer, hermanos, y viene el enemigo y empieza a atacar nuestra vida. Y entre más esfuerce usted, hermano, téngalo por seguro que el enemigo lo va a atacar. Pero ¿sabe una cosa? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y mira, hermano, aquella madre gallina, hermano, ¿verdad? Le enseñaba a aquel hermano aguilucho, hermanos, a meter su pico en el lodo, buscar su comida en el lodo. Pero aquella águila, hermano, sentía que había nacido para volar. Y saben una cosa, hermanos, nosotros debemos de tomar ese ejemplo, porque nosotros, hermanos, también vamos a volar un día con el Señor, al encuentro con nuestro Dios. Pero el enemigo siempre trata, hermano, de perturbar, siempre trata, hermano, de robar. San Juan 10:10 lo dice, ¿verdad? El enemigo dice, hermano, que solamente viene a matar, hurtar, destruir. Pero qué hermoso, de verdad, el resto de la frase que dice, mas yo he venido, dice, para que tengas vida. Y esa vida, hermanos, es la que el enemigo trata de robarnos. Cuando nosotros queremos hacer algo para la obra del Señor, no falta que venga, que obstáculo se presente, para que usted no pueda, hermano, magnificar, como decía, ¿verdad?, el título de la actividad del Phoenix, exaltar al Rey. Aquella águila, hermano, ¿verdad?, empezó a crecer. Aquellos pollos de la misma manera, y ella se miraba, hermanos, que era diferente a los demás. Y sabe una cosa, hermanos, también nosotros, si usted se para, hermanos, en un mall, usted va a ver a muchos varones, pero usted va a ver que también es diferente a ellos. Ellos tienen, hermanos, su ocupación en este mundo, pero nosotros estamos buscando algo más glorioso. Nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a volar a ese encuentro con nuestro Dios. Y cuando queremos esto hacerlo, hermanos, no basta, ¿verdad?, los problemas, los ataques del enemigo, hermanos. Como aquella aguilucha tenía una lucha tremenda, hermanos. Nomás miraba a aquel hombre que le estaban creciendo las alas y venía y le cortaba las alas. Porque él la quería, hermanos, tener ahí envuelta en el lodo, pisoteada. ¿Y qué quiere, hermano, el enemigo de cada uno de nosotros? Quiere vernos acabados. Nos ha hecho la guerra, hermano, desde el momento en que nosotros venimos a Cristo. Tenemos una lucha constante. Pero el Señor prometió que estaría con nosotros. Y de la misma manera, hermano,
Aquel águila, hermanos, empezó, hermanos, ¿verdad?, a ver que ella no había nacido para eso. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, adquirimos una libertad tan preciosa. Salimos del mundo del lodo, hermanos, donde buscábamos, ¿verdad?, nuestro alimento, hermanos, nuestra diversión. Sabíamos, hermanos, que no habíamos nacido para eso. ¿Por qué? Porque estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y llegó el momento, llegó la necesidad en nuestro corazón de decir: ya estamos cansados de la vida que llevamos, ahora necesito entregarme a Cristo. Y por ahí, hermano, ¿verdad?, escuchamos la palabra. Yo no sé cómo fue el caso de usted, hermano, pero qué glorioso el momento, ¿verdad?, cuando llega el tiempo de cada uno de nosotros y viene la palabra, hermano, y empieza a entrar por nuestro oído y empieza, hermanos, a trabajar adentro y no nos deja en paz. Y empezamos a preguntar, empezamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque aquella palabra nos está llenando. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder que el Señor también, como varones de Dios, nos ha dado. Pero que el enemigo, hermano, ¿verdad? Mi hermano mencionó una escritura: el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, cual león rugiente. ¿Qué dice, hermano? Anda buscando, dice, ¿quién devore? Así dice la palabra. ¿Y el león qué come, hermano? El león come carne. Así es de que, hermano, tengamos cuidado y no nos volvamos carne, porque el león nos puede comer. Entonces, como varones de Dios, el Señor nos ha dado, hermano, esa autoridad. ¿Para qué? Para ejercerla. No permitir que el enemigo nos robe, hermanos, como aquella aguilucha, ¿verdad, hermanos?, que estaba privada, esclavizada. Ella sentía, hermanos, que ella había nacido para volar. Y miraba, hermanos, ¿verdad?, grandes aves volando, hermanos, y se le quedaba contemplando. Y sentía la necesidad, hermanos, también de volar. Cuando usted lee la palabra del Señor, ¿verdad?, que el Señor viene en las nubes, ¿no siente usted la necesidad, hermano, también de que un día yo me puse a dieta, hermano, porque dije yo: Señor, pues estoy tan pesado, no voy a llegar. El Señor nos ayude, hermanos. Estoy nomás jugando con usted, hermano, pero algo tan maravilloso, hermano, cuando usted lee la palabra y empieza a ver las promesas que Dios tiene para nosotros, no le da gozo, hermanos. No siente alegría. Miren, hermanos, si aquellos dos varones que iban camino a Maús, cuando el Señor se les arrimó, hermanos, se les pegó, ¿verdad?, y les pregunta: ¿qué pláticas traéis entre vosotros? Y uno de ellos le habla: dice un varón, dice, tú eres extranjero, peregrino, no sabes lo que ha estado aconteciendo en Jerusalén. ¿Cómo no ibas a ver, hermano, si él era el Señor? Pero sus ojos, hermanos, no alcanzaban a verlo. Dice que, hermano, empezó a platicar con ellos. ¿Y qué hacían, hermano? ¿Qué dijeron los varones? Cuando llegaron al lugar, ¿verdad?, donde ellos iban, a Emaús, el Señor hizo como que iba más de paso. Y le dijeron los discípulos: Señor, quédate con nosotros. ¿Cuántos quisieran que el Señor se quedara con nosotros siempre? Quédate con nosotros, le dice, porque el día ya ha declinado. Y dice la palabra: y entró, dice, y se sentó con ellos. Pero al momento de partir el pan, hermanos, ellos se dieron cuenta quién era el que iba caminando con ellos. Y en ese momento el Señor se va de ahí, del medio de ellos. Y luego, hermano, a lo que voy, ¿qué dijeron los discípulos? No ardía, decía, nuestro corazón cuando nos hablaba. No arde el corazón, hermano, cuando usted puede ver estas promesas. El Señor nos ha libertado, nos ha sacado de donde nos encontrábamos. Y un día, hermano, nos vamos a ir con el Señor. Pero, hermano, cuando vamos a salir, yo no sé si usted, hermano, pero yo siento una necesidad, hermanos, de que se llegue el momento para irnos. Amén, aleluya. Batallando a veces, ¿verdad? Ni sabemos cómo nos vamos a ir. Y me dice a veces mi compañera: ¿y cómo le vamos a...? No sé, pero nos vamos a ir. Y siento una inquietud y le digo: Señor, ya estoy allá, porque voy a ir a ver a mis hermanos. Porque yo sé que mis hermanos, al verme, hermano, yo siento que ellos se gozan y yo me gozo juntamente con ellos. Ese es el amor de Dios, hermanos, que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Pero vamos, hermanos, a lo mismo. ¿Qué sucedió, hermano? Llegó el momento, ¿verdad, hermanos?, en el cual aquel aguilucha, hermanos, o aquel hombre empezó a descuidar. A cuidar, hermanos, a que las alas le crecieran a aquel águila. Y de repente, hermanos, en su descuido, miró aquel aguilucha, hermanos, a unas águilas volando, hermanos, alto. Y empezó, hermanos, él a correr.
pero sin saber, hermano, porque nunca había volado. Gloria al Señor. Y así como nosotros en ocasiones, hermano, ¿verdad? El Señor, hermano, nos habla, nos llama. Y a veces, hermano, no sabemos cómo, hermano, pero queremos. Y el Señor, hermano, está atento, hermanos, a cada uno de nosotros. Y nos enseña, hermanos, cómo es que debemos de caminar. Aunque en ocasiones, hermano, ¿verdad? A veces faltamos, hermano, o hacemos malas cosas. Pero el Señor ha sido misericordioso. Aquella águila, hermano, empezó a correr y alzaba sus alas. Y el hombre, hermanos, atrás de ella. Porque sabía que si lograba su objetivo la iba a perder. Y sabe, hermano, que el enemigo también está atento. Si usted quiere avanzar, si usted quiere crecer, si usted quiere prepararse, el enemigo, hermano, está al pendiente. ¿Por qué? Porque sabe que si ataca la cabeza, hermanos, se acaba todo. Acaba con el hogar fácilmente. Entonces decía mi hermano, doble responsabilidad. Y muy cierto, hermano, tenemos la responsabilidad de velar por nuestro hogar. ¿Qué es lo que hace un centinela? Está, hermanos, a la expectativa, está velando, está cuidando, está guardando aquella ciudad. Ahora el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos, un hogar, y también nos va a pedir cuentas del Señor. Y aquella águila, hermanos, empezó a correr, y como podía, hermanos, pegaba latazos, y el ranchero, hermanos, aquel hombre atrás de ella. Pero, hermanos, se acabó, hermanos, ¿verdad? El terreno, hermanos, y había, hermanos, un desfiladero. Y ahí, hermanos, de donde aquel águila, hermanos, se empezó, hermanos, no voy a parar, dijo. Y así debemos nosotros también de hacer este camino que hemos emprendido. No voy a parar, Señor, porque mi fin, mi meta está allá contigo. Aquella águila, hermano, dice que llegó, hermanos, a donde se acabó, hermanos, y viene, hermanos, aquella pendiente grande, aquel abismo. Y de primero, hermanos, se fue, se empezó a ir para abajo. Y empezó, hermanos, a aletear. Empezó a aletear como Pedro, ¿verdad, hermano? Cuando sintió que se estaba ahogando, Señor, le dice, sálvame que perezco. Y sabe una cosa, hermano, ahí está el Señor. Aquí está el Señor con nosotros. Cuando usted se sienta de esa manera, acuérdese, hermano, que el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días. El Señor, hermano, nos ha puesto por cabeza y no por cola. Estamos encima siempre, siempre y cuando nosotros estemos apegados a la palabra del Señor, para que nuestras oraciones no sean impedidas, dice la palabra. Así de que, hermano, en esta hora yo le voy a invitar a que venga a este lugar. Vamos a abrir nuestro corazón, hermano. Quizás usted está luchando, usted está batallando. ¿Sabe una cosa, hermano? Todos hemos sufrido, todos hemos batallado, pero hemos encontrado en el Señor, hermano, la salida a todas nuestras necesidades. El Señor le ha dado autoridad, pero es importante reconocer la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, para poder vencer. Aquella águila logró su objetivo, hermano, porque ella sentía que había nacido para volar. Y sabe una cosa, nosotros también, hermano, porque nosotros vamos al encuentro con nuestro Dios. Así de que en esta hora yo lo voy a invitar, hermano, a que venga a este lugar. Si usted se siente triste, si usted está cansado, quizás desfalleciendo, venga al Señor y abra su corazón, porque dice la palabra en la escritura que pusimos, ¿verdad? Consideración, si Jehová dice, no edificare, dice la casa, en vano trabajan, dice los que la edifican. De nada serviría, hermano, que nosotros, ¿verdad?, nos esforzáramos por lograr algo si hacemos a un lado lo más importante, que es Dios en nuestras vidas. Usted puede ser el hombre más hombre del mundo, pero sabe una cosa, hermano, yo sentía, hermano, que era muy hombre, que no lloraba en el momento en que vine a Cristo, hermano, no he cesado de llorar. Y sabe que he encontrado en la palabra, bienaventurados los que lloran, dice la palabra del Señor, porque ellos recibirán consolación. ¿Quieres ser consolado de parte de Dios, hermano? Ven al altar y abre tu corazón. Pero acuérdate la responsabilidad tan grande que el Señor te ha dado. Ejércela en el nombre de Jesucristo, y todo lo que tú necesites, el Señor te lo va a dar. El que quiere destruirnos, hermano, está derrotado. Dijo el Señor,